Buenos días a todos, buenos días una vez más a los webinars de Pharmaforum, hoy con un tema un poco especial porque vamos a hablar de cosmética, gracias a la colaboración entre Cosmética Forum y Beauty Cluster. Hoy tenemos un tema dedicado a los filtros solares de última generación. Va a ser una conferencia con ponentes de distintas compañías, todos profesionales del sector. Veo que os vais incorporando todos. Buenos días a todos los asistentes que estáis dedicando una mañana más a estar con nosotros. Abajo tenemos un chat, podéis abrirlo y me decís si se oye bien, si se ve bien la imagen. Hola, buenos días. A ver, buenos días, os voy a saludar por el chat abajo. Hola, veo que Merche me saluda. Ana, buenos días a todos. Nuria, Blanca, Cristina, Isabel, todas. Encantados de teneros aquí una vez más disfrutando de estos webinars. Hoy además va a estar patrocinado este webinar, ¿de acuerdo? Va a estar patrocinado por los siguientes patrocinadores, obviamente, que van a ser ADP Cosmetics, también tenemos a Anmar y a Dr. Goya Laboratorios de Análisis, que van a ser nuestros patrocinadores de la jornada de hoy, ¿de acuerdo? Y como moderador vamos a tener a Iván Borrego, que es manager general del Beauty Cluster. Buenos días, Iván, veo que ya te has conectado. Buenos días, Guillermo. Os informo a todos los asistentes que abajo tenéis una sección de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, abrid esa pestaña y cuando tengáis dudas las podéis ir haciendo y las contestaremos al final de las ponencias para que aclaren los ponentes cualquier consulta que tengáis vosotros, ¿de acuerdo? Y no, utilizaremos el chat para comunicarnos por si no se ve bien la imagen, no se oye bien o hubiera algún problema técnico, ¿de acuerdo? Así que nada, Iván, te dejo ya para que empieces a presentar la conferencia y a los ponentes y al público pues que disfruten de nuestra charla. Un saludo. Muchas gracias, Guillermo, y a todo el equipo de Pharmaforum por la organización de este evento y a todos los que estáis hoy aquí para conocer un poquito más sobre el mundo de los filtros solares, en un momento del año muy interesante para los filtros. Hoy tenemos a ponentes de primer nivel con nosotros que van a intervenir con diferentes aspectos de conocimiento y vamos a empezar hablando sobre los filtros UV minerales multifuncionales y eco-friendly con la doctora Irene Zaldívar, CEO en AD Particles. Muchas gracias, Irene, y cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Especial agradecimiento al Beauty y a Cosmética Forum por contar conmigo y con AD Particles en este webinar hoy. Espero que os resulte interesante y que podamos intercambiar impresiones al final de la jornada. Bien. Simplemente a modo introductorio, para los que no conozcan mucho AD Particles es una spin-off del CSIC. Este año cumplimos 10 años y nos dedicamos a la fabricación de filtros minerales y pigmentos minerales multifuncionales y respetuosos con el medio ambiente. Todos nuestros productos tienen en común una serie de características, son multifuncionales, bien porque protegen en el amplio espectro o porque integran color y protección en la misma molécula. Son certificado Cosmo y Ecocer, dotan de una amplia versatilidad y cosmeticidad por su integración en diferentes fases de la fórmula y por otro lado un pilar muy importante para nosotros es el tema de salud. Por ello, debido a nuestra tecnología, nuestros filtros tienen un tamaño de partícula balanceado y optimizado que nos van a asegurar este tema y un ratio VA-VB 0.6 que es el doble de lo que marca la normativa. Y por último, pues el tema de aprobación a nivel global. Esto es un tema muy importante. A día de hoy fabricamos y producimos bajo farmacopea americana. Bien, entrando ya de lleno con mi ponencia de hoy, quería hacer un pequeño zoom en el hecho de qué es lo que tiene el consumidor en la mente, ¿no? Bueno, a día de hoy una gran tendencia es, por supuesto, el cuidado del medio ambiente. El tema de la salud es un tema crítico y más en los tiempos actuales y que estamos viviendo. Sigue siendo una apuesta fuerte todo el aspecto en cosmética, por supuesto, y en fotoprotectores también de sensorialidad y la eficacia de estos. Y también todos estos factores se conjugan con el hecho de una desinformación o quizá una falta de comunicación rigurosa por parte de nuestra industria hacia los consumidores. Quizá pues hay aspectos que tenemos que reforzar en cuanto a
al empleo y bueno, pues a todas las tendencias actuales, ¿no? que marcan no solo a nivel de fotoprotectores, sino de cosmética en general. Bueno, asimismo, otro aspecto clave y crítico es el hecho de, cuando estamos hablando de fotoprotectores solares, de la armonización regulatoria. Si nos fijamos en diferentes zonas del mundo, los solares no se rigen bajo la misma normativa, ¿no? En Europa estaríamos dentro de la clasificación de productos cosméticos. En Estados Unidos los solares son OTCs, en Australia son productos terapéuticos, Corea del Sur cosmético funcional y en China cosmético especial. Esto hace muy difícil el poder sacar un fotoprotector global y armonizado, ¿no? Que cumpla con las diferentes regulaciones. Teniendo todos estos aspectos en la mente, intentando ponernos en la piel del formulador, pues bien, a la hora de seleccionar o de diseñar un producto solar, estamos hablando de un producto complejo, es un producto que tanto por su composición como por la implicación que tiene a nivel de salud, pues requiere de una serie de, bueno, pues de matices y de diseño muy robusto. Y además a todo esto pues se junta lo que hemos comentado antes, ¿no? Aspectos de cumplimiento regulatorio dependiendo a qué país va dirigido el producto, tendencias del mercado, que por supuesto es algo clave y crítico, y las exigencias de los consumidores. Por todo ello, bueno, pues en lo que vamos a centrar hoy la conferencia principalmente es en el activo más importante de los fotoprotectores solares, que son los filtros. El formulador tendrá que seleccionar si se va a decantar más a la hora de diseñar un fotoprotector por filtros físicos o filtros químicos. Los filtros físicos actúan reflejando y dispersando la radiación solar y principalmente aquí nos vamos a encontrar dos categorías de filtros, el óxido de zinc y el dióxido de titanio, frente a los filtros químicos, donde tenemos un listado mucho más extenso de opciones y la forma de actuar es absorben la radiación solar y provocan una reacción en la piel para bloquear bueno, pues la radiación solar propiamente dicha, ¿no? Por otro lado, también vamos a tener que seleccionar entre bueno, pues el solar tendrá que proteger en ultravioleta, tanto en el B como en el A, y en ese sentido pues se tendrá que seleccionar qué tipo de filtros queremos para cada rango. No es fácil encontrar filtros que protejan en ambas tanto en ultravioleta A como B, sí que hay opciones. Hay, por ejemplo, veis el óxido de zinc, donde se enfatiza el pico, que sería el color azul, que sería pues, una fuerte protección, ¿no? Bien, por otro lado, un breve zoom en cuanto a la evolución de los fotoprotectores hasta el día de hoy. Tenemos que tener en cuenta que el primer fotoprotector salió en el año 1928 en Estados Unidos. ¿Vale? En ese momento, pues, y durante mucho tiempo, el fotoprotector solar se iba a centrar en la protección en ultravioleta B. A lo largo del tiempo se vio la necesidad de proteger también en ultravioleta A y en estos últimos tiempos integrar también el tema de la longitud de onda crítica con lo que se conoce como homeostasis espectral. Pero, ¿qué pasa en la actualidad? En la actualidad lo que estamos viendo es que quizá proteger solo en UVB y UVA puede no ser suficiente, ¿no? Cuando nos fijamos en el espectro de absorción, vemos las diferentes longitudes de onda. Hoy en día es muy conocido la repercusión o el efecto que tiene la radiación B en nuestra piel, porque conlleva un enrojecimiento y un daño a nivel de ADN celular, que es el precursor del cáncer de piel. A nivel de radiación ultravioleta A, el principal impacto es en el fotoenvejecimiento de la piel, alergias solares, inmunosupresión y daño indirecto de ADN. ¿Vale? Esto es lo que hasta ahora pues, estaba pues, ampliamente descrito, pero en un tiempo a esta parte lo que ya pues, se lleva viendo y que está bueno, y que está contemplando en diferente literatura científica es el impacto que tiene la radiación del visible también en nuestra piel. Esto es algo que además se ha visto agudizado con la sobreexposición que tenemos a día de hoy a las pantallas, a tablets, ordenadores y demás, donde dentro del visible tenemos la categoría de luz azul o blue light, que iría de la longitud de onda de 400 a 500, es decir, estaría integrado dentro de la radiación visible, de manera que lo que está percibiendo nuestra piel es un acúmulo, por un lado,
en la sobreexposición a las pantallas y por otro lado procedente de la radiación solar normal del visible, y todo ello lo que conjuga es en un efecto sobre nuestra piel que tiene a nivel de consideración prácticamente el mismo impacto que la radiación en ultravioleta A, con un proceso de fotoenvejecimiento, hiperpigmentación, que es algo bastante específico de la radiación invisible, sobre todo en los fototipos de piel más oscuros, y la producción de radicales libres. No solo, y con esto tendríamos también el tema de la radiación en infrarrojo A, que sabéis que el infrarrojo es el que es capaz de llegar a las capas de la piel más profundas. Hasta hace un tiempo se pensaba que solo tenía un impacto a nivel de, bueno, pues de inducir calor, pero hoy en día ya se ha visto que tiene un impacto directo en cuanto al incremento de metaloproteasas 1 y 9, que son las responsables de la degradación de fibras de colágeno y elastina, así como la producción de radicales libres. Todo ello, bueno, pues nuevamente juega un efecto directo en el fotoenvejecimiento de nuestra piel. Bien, con todo ello lo que podemos concluir es que de la necesidad actual de integrar también esta protección en fotoprotectores de nuevos desarrollos, ¿no? y de esta forma tener un plus de protección. Bien, centrándonos ahora un poco, pasando del aspecto de salud y estas consideraciones que acabamos de comentar y pasando a un enfoque más de medio ambiente, bueno, quería hacer una pequeña reflexión de lo que estamos viviendo en este tiempo de atrás. Sabemos que se está analizando mucho el impacto de los fotoprotectores y del acúmulo de los fotoprotectores, sobre todo con filtros químicos en los océanos, pero la problemática actual de los océanos es una problemática multifactorial que aglutina una serie de factores, además de los fotoprotectores, ¿no? Como es el tema del uso abusivo de prácticas de pesca, presencia de residuos en el mar, acidificación de océanos por la presencia en la atmósfera de incremento de CO2, cambio climático, polución marina y atmosférica. No sé, bueno, esto es cierto, pero lo que también es cierto es bueno, pues que en la actualidad hay muchos estudios que avalan el impacto que está teniendo el acúmulo de los filtros, principalmente químicos, en nuestros océanos, y donde lo que se ha visto a día de hoy es que este hecho impacta en toda la cadena trófica marina, no solo en los corales, ¿no? Aquí abajo tenéis indico una tabla con los principales estados que ya han tomado medidas en el asunto y que han prohibido una serie de filtros y en qué momento han entrado en vigor. Esto lo podemos ver como algo lejano, pero la realidad es que ya hay muchos estudios que se están llevando a cabo en nuestras costas y que se está viendo el impacto de determinados filtros, ¿no? Y que será algo que tendremos que tener en cuenta y en consideración hacia el futuro. Bien, con todo esto, ¿qué opciones tenemos a nuestro alcance? Porque todo no puede ser negativo y evidentemente tenemos que salir reforzados de todo esto, ¿no? Pues en primer lugar, la apuesta por la investigación. La investigación siempre va a ser una puerta de salida a problemas y soluciones actuales y salir reforzados hacia el futuro. Y en este sentido, pues la apuesta por desarrollar e investigar nuevas moléculas con menor impacto ambiental. A nivel de formulación también podemos priorizar nuevos desarrollos que estén fundados en la sostenibilidad y la eficacia de los productos, y a nivel de individuo, pues si seleccionamos productos más respetuosos con el medio ambiente, estaremos seleccionando productos más respetuosos para nuestra piel. Bien, y en este concepto de aunar salud y medio ambiente, la tendencia actual del mercado, si nos fijamos en estas gráficas, donde hacemos un zoom por grandes áreas del mundo, Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, en los últimos 3 años, lo que se ha visto es un incremento de la apuesta por los nuevos lanzamientos que incluyen filtros minerales, ¿vale? Concretamente en Estados Unidos esto se ve reforzado debido al borrador del monográfico de la FDA de 2019, donde de sus 16 filtros aprobados, en este borrador quedan contemplados 2 filtros como seguros, que son el dióxido de titanio y el óxido de zinc, y los otros 14 filtros bueno, quedan categorizados en Grade C2 y 3, unos de ellos no seguros y otros pendientes de que se lleven a cabo más estudios, principalmente pues, estudios que avalen la no presencia de producto a nivel de vía sistémica, ¿no? En Europa esta evolución o esta tendencia va un poquito más despacio,
Sí que es cierto que Estados Unidos y Europa han priorizado mucho en los fotoprotectores aspectos de cosmeticidad. Hay una falsa creencia de que los filtros minerales no presentan una cosmeticidad atractiva. Creo que es más un hecho de que durante muchos más años se han desarrollado filtros con químicos y a día de hoy tenemos el gran reto de optimizar la integración de los filtros minerales para hacer fórmulas realmente atractivas, siendo totalmente posible dependiendo de en qué fase se integra el filtro y con qué activos se combinan, ¿no? Y por último, Asia-Pacífico, donde bueno, pues la tendencia de apostar por filtros minerales y sostenibles lleva ya más tiempo y vemos que sigue al alza, ¿no? No obstante, sí que es importante destacar cuando estamos hablando de filtros inorgánicos o minerales, lo que nos encontramos mayoritariamente en el mercado suelen ser filtros nanoparticulados. Esto viene marcado principalmente por dos causas. Primero, porque se ha priorizado mucho la cosmeticidad y los filtros micrométricos tienden a blanquear y los nanométricos no. Y por otro lado, porque los nanométricos tienen protección en UVB frente a los micrométricos, que es más complicado, ¿no? Con todo ello, pues lo que nos encontramos de forma mayoritaria cuando estamos hablando de filtros minerales en el mercado suelen ser filtros nanoparticulados. Aquí tenemos que tener una serie de consideraciones en mente. Es que estos filtros no van a tener una alta propiedad de protección en el VA2, ¿vale? Que ya estaría cercano al visible, en visible ni en infrarrojo A. Por otro lado, la necesidad de incluir el tema nano en el etiquetado, así como el riesgo potencial para la salud y medio ambiente, que son aspectos que a día de hoy están bajo análisis, ¿no? Y así como una tendencia a formar aglomerados y agregados en la fórmula final. También es importante que veamos qué tipo de, bueno, cómo se clasifican los filtros minerales nanoparticulados y bueno, pues dentro de estos aquí marco una tabla con los diferentes decretos y normativas europeas, donde evidentemente en todas de ellas es un aspecto clave es el origen, que tiene que ser de origen natural, más allá de que el producto luego pueda estar fabricado o pueda tener una transformación posterior. Y luego el aspecto más crítico es el tema del tamaño de partícula, ¿no? Cómo demostrar si tu filtro es o no nanoparticulado. Bien, aquí lo que marca a nivel global o a nivel general en las diferentes decretos normativas es el hecho de que por encima de un 50% de partículas en el rango de 1 a 100 nanómetros estaríamos hablando de filtros nanoparticulados y en el caso de la regulación europea, la 1223, pues no establece un porcentaje como tal, simplemente presencia de partículas en ese rango serían nanoparticulados, ¿vale? ¿Cómo podemos clasificar que el filtro sea o no nanoparticulado? ¿Qué tipo de estudios existen validados para ello? Bueno, pues existen una serie de estudios, aquí os los indico. Dispersión dinámica de la luz DLS y difracción láser nos van a dar una información más cuantificable y por otro lado microscopía electrónica de transmisión y barrido que nos van a dar información también valiosa, más cualitativa, ¿no? Cuando pensamos en el DLS, pues aquí os muestro un ejemplo con alguno de nuestros filtros para que veáis qué tipo de información se obtiene, ¿no? Concretamente con el Engen US, que es un filtro con óxido de zinc y dióxido de titanio. Si os fijáis en la tablita de abajo, lo que vais a ver es la media el tamaño medio de este filtro va a ser de 455 nanómetros y cuando nos fijamos en la población de partículas por debajo de los 100 nanómetros, pues sería cero, ¿no? Estaríamos hablando de un filtro que no sería nanoparticulado. Y por otro lado, otro de nuestros filtros, Engen UT, que está compuesto por dióxido de titanio principalmente, pues el tamaño de partícula media sería de 2,88 nanómetros y tampoco tendríamos nanopartículas presentes en el filtro, ¿no? Pero bueno, esto a modo de ejemplo. Bien, y ya un poco concluyendo, porque evidentemente tenemos que seguir apostando por el desarrollo de fotoprotectores de última generación. Os dejo algunas soluciones que pueden ser atractivas. Es el concepto de pasar de una fotoprotección pasiva a una fotoprotección activa. Esto lo que se refiere es que, puesto que estamos viendo que tenemos una serie de gaps en cuanto a llegar a completar una protección total
respecto a lo que estábamos hablando, porque tenemos a día de hoy pues, quizá una limitación todavía en la protección en el visible, infrarrojo y demás, sobre todo esto para algunas personas que padecen determinadas alteraciones, melasmas o inflamación, bueno, determinadas patologías, fotodermatosis y demás, pues es algo que aunque se pongan protectores de alta protección, siguen sufriendo este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, la fotoprotección activa en lo que consiste es en integrar en la fórmula una combinación óptima de antioxidantes y de enzimas reparadoras de ADN que ayuden a compensar ese gap de protección en la radiación solar y que de alguna forma tenga una acción un poco de tratamiento. Y por otro lado, una opción también muy atractiva y quizá más preventiva, más que de tratamiento, más preventiva, sería el hecho de poder integrar en la misma fórmula filtros minerales junto con óxidos de hierro. Aquí en la gráfica de la izquierda os muestro un perfil de absorción en las diferentes longitudes de onda. Vais a ver el patrón del dióxido de titanio y del óxido de zinc que protegen en el VB y en el VA, que el VA llegaría hasta los 400 nm, ¿vale? Y entonces a partir de aquí pues ya veríamos que normalmente estos filtros empiezan a decaer, pero combinados con óxidos de hierro, veis cómo actúa el patrón del óxido de hierro en amarillo, que bueno, pues tenemos ahí un pico de protección y luego el rojo y el negro que tienen una protección mantenida a lo largo de las longitudes de onda, ¿vale? Esto sería una opción. Otra opción es apostar por filtros minerales con color, que sería pues como la gráfica que os muestro a la derecha. Estos son datos muy recientes de AD Particles que todavía tenemos pendiente de publicación, donde hemos sometido a todos nuestros filtros a un espectro de absorción. Nuestros filtros, como os comentaba al principio, algunos de ellos se categorizan porque en la misma molécula integran color y protección. Concretamente, aquí veis el efecto de Light, Medium y Warm. A medida que incrementamos la concentración en la fórmula de óxidos de hierro, como es el caso del Warm y del Medium, vamos a ver una protección, incluso en el infrarrojo A, bastante potente. En el caso del Light, en el infrarrojo ya decae, pero lo que sí que es cierto es que todos ellos que integran óxidos de hierro protegerían en el visible. Por otro lado, nuestros filtros sin óxidos de hierro, como es el S y el T, se quedarían con una mayor protección en el VB y en el VA. No obstante, sí que tienen algo de protección residual en el visible y en el infrarrojo, porque el blanco de la gráfica no es 0.2, es 0, ¿vale? Y esto sería una opción que, bueno, existen diferentes opciones en el mercado de filtros minerales con color que nos podrían asegurar una protección en el amplio espectro, que sería lo que nos aseguraría un plus de salud. Y ya por último, para concluir mi ponencia, pues unas reflexiones y un poco unas conclusiones de mi charla. Bueno, pues la tendencia del mercado a día de hoy es una tendencia clara de apostar por productos sostenibles y aptos para el medio ambiente, con búsqueda de protección en el amplio espectro por este enfoque de salud que comentábamos y, por supuesto, sin olvidar la cosmeticidad. Investigaciones recientes avalan el hecho de que la radiación en el visible puede tener un impacto similar a la radiación en el ultravioleta A. Por otro lado, un crecimiento a nivel global de nuevos lanzamientos con fotoprotectores con 100% de filtros minerales, donde es importante que tengamos en cuenta a la hora de seleccionar estos filtros el aspecto del tamaño de partícula. La falsa creencia de que los filtros minerales tienen una mala cosmeticidad. Se trata más bien de mayor número de investigaciones. Y por último, la opción de combinar filtros minerales y óxidos de hierro o el uso de filtros coloreados, que pueden ser una firme apuesta para proteger en todo el espectro de radiación solar, incluyendo visible e infrarrojo. Muchas gracias y espero que os haya gustado la ponencia y para cualquier cosa pues podéis contactarme. Gracias. Muchas gracias, Irene. Ha sido una magnífica ponencia. Si tenéis cualquier pregunta, las podéis ir lanzando por el chat o después al final en la mesa redonda que moderaremos con todos los ponentes. Gracias. Voy a dar paso ahora a Marta Rebato Cruz, Innovation Director en Laboratorios Dr. Goya Analysis, que nos va a hablar sobre el control de calidad en productos naturales. Cuando quieras, Marta. Hola, Iván. Buenos días a todos y muchas gracias por contar con nosotros para este día. Voy a compartir la pantalla.
Bueno, pues nosotros somos un laboratorio de control de calidad donde realizamos principalmente control de calidad y también estudios de eficacia en cosméticos, productos sanitarios y también complementos alimenticios. Entonces, la ponencia de hoy trata sobre el control de calidad en fotoprotectores y haremos alguna mención a fotoprotectores naturales, porque, bueno, pues a nivel de marco legal no existe diferencias entre un cosmético natural o no, pero bueno, sí que a nivel práctico hay ciertas particularidades que vamos a ver ahora de forma un poco práctica. Entonces, voy a hablar sobre la calidad microbiológica y también la calidad físico-química, donde veremos el control de lote, challenge test, productos de bajo riesgo microbiológico y a nivel físico-químico, pues la estabilidad y los diferentes tipos de estabilidad que existen para estos productos, ¿vale? Entonces, a nivel de control de lote, pues bueno, como un cosmético, como el resto de cosméticos, existe la norma, la ISO 17516, que, bueno, pues nos dice que tenemos que, para liberar el lote, controlar principalmente los microorganismos totales, que son la suma de bacterias, levaduras y mohos, y también los 4 microorganismos específicos, que sería Escherichia coli, Pseudomonas, Staphylococcus aureus y Candida albicans. Entonces, aquí cada microorganismo tiene su propia norma ISO para procesar y también diferenciaríamos entre 2 categorías de productos. Aquellos que son generales, que tendrían un límite para salir al mercado tiene que ser menor de 1000 unidades formadoras de colonia, o si fueran productos que son fotoprotectores destinados para niños o también que estén en contacto con areocular o membranas mucosas, sí que tendría que tener un orden menor y el límite sería de 100. Pero bueno, pues por ejemplo, existe una posibilidad que es que no supere el límite de 100 o de 1000, pero que sí tenga cierto crecimiento, ¿no? Que es un poco también bueno, la casuística habitual que puede producirse en cosméticos naturales. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos esta situación, ¿no? Tengo un recuento entre 10 y 1000. Pongámonos que estamos en un producto de categoría de producto general, donde el límite es 1000, pero bueno, pues tenemos cierto crecimiento. Entonces, sí que tenemos que tener en cuenta este crecimiento y lo primero que haríamos sería pues elaborar históricos, es decir, hacer control de calidad muy periódicos para conocer la situación microbiológica del producto. Es decir, controlarlo de forma pues, muy frecuente y ver que, por ejemplo, estamos en un crecimiento normalmente de 60 UFC, 70, 80. Entonces, bueno, nosotros sabemos en este caso que es por ahí es el orden de crecimiento de mi producto y a lo mejor no, o sea, no se debe a una mala práctica de fabricación, sino que se debe bueno, pues a lo mejor una materia prima de origen natural que siempre tiene este crecimiento. Pero, bueno, pues nuestro rango es sobre 60, 70, 80, por ejemplo, como comentaba. Pero, bueno, pues nos generamos una tendencia y también nos estableceríamos un nivel de alerta, porque en el momento que tuviéramos, por ejemplo, un crecimiento de 500 unidades formadoras de colonias, aquí sí que tendríamos que tomar alguna acción. Entonces, bueno, pues se puede liberar el lote por debajo de 1000, pero sí que hay que tener y conocer ciertas precauciones con nuestro producto. Y también importante identificar el microorganismo. Aquí pongo bueno, pues el nombre del equipo de Vitec, que es un equipo que aparte de nosotros de realizar pruebas bioquímicas, también se puede identificar, digamos, con nombre y apellido la bacteria que está causando esta contaminación. También existe otra norma ISO, que es la 18415, que nos habla sobre la detección de microorganismos específicos y no específicos. Los específicos son los 4 que mencionaba anteriormente, del coli, aureus, pseudomonas y cándida, pero también nos dice que podemos detectar los no específicos, es decir, de controlar todo lo que crezca, aunque sea considerado como los principales patógenos o no, porque a la hora del control de lote es muy importante conocer el microorganismo que contamina nuestro producto y, bueno, pues nos da una idea de dónde puede venir esta contaminación, si es de la materia prima, si es de un agua que esté contaminada. Y también, pues, que cualquier tipo de microorganismo
puede provocar problemas en el consumidor o alterar las características del producto. Por lo tanto, es interesante controlar todo lo que crece en nuestro producto. El challenge test, bueno, pues principalmente tendríamos que hacer una elección del sistema conservante. Debido a que bueno, pues el tipo de producto tendría que tener una elección de conservante de forma personalizada, producto por producto, en función de todas sus características y se debe formular en torno a él para que funcione, pues bueno, en unas condiciones óptimas y sea lo menos agresivo posible. El objetivo del conservante nunca es eludir unas malas prácticas de fabricación o, bueno, como este producto viene siempre con cierta contaminación, con el conservante voy a inhibir este crecimiento, sino que el sistema conservante es para proteger al usuario una vez que el producto comienza a ser usado. Entonces, para realizar el estudio del challenge test tenemos esta norma ISO, que es principalmente la que se sigue, que es la 11930. También para elegir el conservante de nuestro producto, de nuestro fotoprotector, pues tendremos en cuenta que tiene que tener un amplio espectro, es decir, que tiene que funcionar para bacterias gram negativas, gram positivas, levaduras y mohos. Entonces, es complejo que un conservante actúe para todos estos microorganismos, con lo cual normalmente es necesario que haya una sinergia entre conservantes y booster. Luego también, bueno, pues eficacia comprobada con el proveedor, sobre todo en los conservantes naturales, que sí que sería idóneo pues solicitarle al proveedor algunos ensayos que tenga para, bueno, pues ver cómo funciona este conservante en diferentes fórmulas. También es importante tener en cuenta que el conservante no debe de tener interacciones con los filtros solares. Y conservantes naturales más habituales son el ácido benzoico y sus sales y también el ácido sórbico y sus sales. Los métodos que se pueden seguir para realizar el challenge test pues pueden ser la ISO 11930 y la farmacopea europea. También se puede bajo la farmacopea americana, pero es menos habitual. Entonces, a nivel de microorganismos son muy similares, el único es que la farmacopea europea no indica como obligatorio controlar la Escherichia coli, pero sí que se puede incluir, al igual que en ambos métodos se pueden incluir diferentes patógenos. Nosotros le llamamos patógenos in-house porque, bueno, pues tipo Burkholderia o Klebsiella, que son patógenos que podrían ser interesantes añadirlos y controlarlos porque a lo mejor suelen crecer en la fábrica habitualmente o en las aguas. Entonces, bueno, es interesante ver cómo el conservante también funcionaría con estos microorganismos. A nivel de tiempo son prácticamente iguales, 0, 7, 14 y 28 días de control, aunque también la farmacopea incluye un tiempo adicional a los 2 días. Y con la concentración de inóculo también son similares, pero la farmacopea sí que inocula más concentración de hongos y levadura, del orden de 10 a la 5 a la 6, cuando la ISO es del orden de 10 a la 4, 10 a la 5. Luego, con la interpretación de resultados, también tenemos que tener en cuenta que hay diferencias. Por ejemplo, para la ISO 11930 podemos cumplir 2 criterios, criterio A o B. El criterio A nos dice que para bacterias al tiempo 7 días tenemos que haber reducido 3 logaritmos y si no, pues a los 14 haber reducido esos 3 logaritmos y que ya cumpliríamos criterio B y luego que no haya incremento. Y luego es más laxo para Candida y para Aspergillus porque sería que una disminución solamente de un logaritmo o que no hubiera incremento. Entonces, si no cumpliera A, el producto puede cumplir criterio B porque ha reducido esos 3 logaritmos a tiempo 14 días, pero esta norma también nos dice que cumpliendo criterio B tenemos que tener en cuenta el envase y que, bueno, pues a lo mejor lo más idóneo sería tener un envase tipo airless. Entonces, bueno, pues ya depende un poco del criterio de la empresa, si es aceptable tener un criterio B y tener cierto margen de mejora con el envase, o si esto no es viable, pues a lo mejor habría que reformular hasta tener un criterio A. Y luego para la interpretación de resultados de la farmacopea, pues sí que nos dice que a los 2 días se tienen que haber reducido 2 logaritmos en bacterias y luego 3, o si no, serían una reducción de 3 logaritmos a los 14 días, pero que ya estaríamos cumpliendo criterio B.
bajo criterio microbiológico. Bueno, pues hay unos productos que son de bajo riesgo microbiológico, entonces para estudiar la calidad microbiológica de nuestro producto, lo que tenemos que preguntarnos es si es necesario, antes de todo, realizar el challenge test, porque hay algunos productos que no es necesario y que existe esta norma, que es la 29.621, que nos da las directrices para evaluar el riesgo y la identificación de productos de bajo riesgo microbiológico. Porque hay algunos productos tipo aceites, fotoprotectores en barra, también polvos compactos que tengan filtros solares, que estarían dentro de este grupo de productos de bajo riesgo microbiológico y que se podría obviar hacer el challenge test. Entonces, en esta norma sí que nos da esta tabla, que la he partido porque realmente lo que nos interesa es los productos anhidro, que serían pues los aceites y la barra, temperatura de llenado por encima de 65 grados o que tengan una actividad del agua menor de 0,75. Entonces, aquí, aunque la norma especifique que la actividad del agua tiene que ser menor de 0,75, realmente sería menor de 0,60, pues es el límite de crecimiento de las levaduras. Es decir, las levaduras podrían crecer por encima de 0,60, con lo cual siempre en el resultado es mejor tener en cuenta que tiene que estar por debajo de 0,60. Con lo cual, si mi producto cumple este criterio, por debajo de 0,60, puedo justificar no hacer el challenge test y haría una micro básica. Pero, bueno, pues lo primero que también tengo que tener en cuenta es este tipo de productos para el control de lote, porque sucede muchas veces que esta norma pues, nos habla de que si estos productos son de bajo riesgo microbiológico, se puede obviar hacer el challenge test y también el control microbiológico. Y, sin embargo, la experiencia nos dice que se puede obviar el challenge test, pero no se podría obviar el control microbiológico, porque si el producto está fabricado con una materia prima que ya está contaminada, esta contaminación de inicio luego se arrastra hasta el producto terminado, con lo cual habría crecimiento si hiciéramos un ensayo de microbiología básico. Con lo cual es necesario siempre hacer la micro de control en estos productos. Y bueno, pues si tuviéramos la casuística de que la actividad del agua es por encima de 0,60, pero es un producto pues tipo aceite, polvo o esta barra fotoprotectora, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora mismo no tendríamos la calidad microbiológica justificada, puesto que nos ha salido un resultado de actividad del agua alto. Pues entonces lo que podríamos hacer es añadir un conservante al producto y hacerle un challenge test. Porque si no añadimos el conservante, si hacemos simplemente el challenge test, va a salir un resultado que bueno, pues que no cumple, porque al inocular los microorganismos no existe ningún ingrediente que los pueda inhibir, que los mate y que al final tendríamos como resultado esa concentración que hemos inoculado de microorganismos. Con lo cual es interesante, si no cumple el criterio de la actividad del agua, añadirle un conservante y hacer el challenge test. Ya depende un poco de cada producto. La calidad físico-química, vamos a ver la estabilidad. Hay diferentes estudios. El primero de todos sería un screening o un test preliminar que se hace en la fase de desarrollo, en la fase de I+D y en muestras a escala de laboratorio. Luego tendríamos el tipo de estudio de estabilidad acelerada, que está basado en condiciones de estrés y luego se extrapola a tiempo real y se hace ya en la fórmula terminada, en producto terminado, y una estabilidad a tiempo real, que son las condiciones estándar para confirmar los resultados que hemos obtenido a una estabilidad acelerada y que suele ser a 25 grados y ya sí que se realiza en el producto terminado. Entonces, en esa estabilidad primera, que sería un screening, un estudio preliminar, aquí lo que se podría hacer sería un ensayo de estabilidad automatizada, que es el equipo que vemos abajo, es una centrífuga que combina tiempo, temperatura y también fuerza centrífuga. Con lo cual simulamos unas condiciones de, por ejemplo, 3 meses a 40 grados, dura muy poquito, o también podríamos hacer un shelf life para ver a 25 grados durante 36 meses cómo se comportaría el producto. Y lo que nos dice es una información de si hubiera o detectar una inestabilidad precoz. Es decir, si hay separación de fase en esta muestra,
que al final en los fotoprotectores, pues bueno, es complicado homogeneizar los filtros y puede ser interesante, antes de realizar todo el resto de estudios, tener claro que en nuestra muestra que hemos formulado no se separan las fases. Entonces, este equipo te da esa información y también nos dice el fenómeno que se produce, si es por sedimentación o flotación. Entonces, es interesante en la comparativa de prototipos, cuando no tenemos exactamente una concentración definida de algún ingrediente, a qué concentración actúa mejor, y puedo comparar 3, 4 fórmulas y en función del resultado quedarme con la mejor y seguir el resto de estudios. Es decir, luego hacer un challenge test, hacer la estabilidad de 3 meses, trabajando sobre seguro, porque a priori no se separarían las fases, puesto que este estudio es muy estresante para el producto, es decir, es bajo condiciones muy agresivas y nos da una idea si el producto es estable o no, es decir, es apto o no para pasar al resto de estudios. Con este estudio lo que no podemos es, digamos, justificar la vida útil del producto, porque no pretende darnos un dato de meses que vaya a durar el producto en el mercado, sino es, bueno, pues un screening para ver si es estable o no. Y tampoco podemos controlar otros parámetros interesantes a la hora de definir el tiempo de vida útil del producto, como la microbiología y cambios químicos a nivel organoléptico. Esto no lo podemos saber con este equipo, con lo cual es necesario sí o sí realizar luego el test acelerado, en condiciones aceleradas. En la foto de la derecha podemos ver, bueno, pues ejemplos de celdas con muestras que han salido mal, que han salido separadas, y por ejemplo la segunda, empezando por la derecha, podría ser un ejemplo de una emulsión fotoprotectora donde, bueno, pues se ha separado y sí que este equipo trabaja por transmisión de luz, es decir, en el momento en el que empieza a detectar una separación, bueno, pues se transmite luz y hay una gráfica tipo, aunque también es muy importante contrastar este resultado de la gráfica con lo que vemos a ojo humano, porque muchas veces si la separación es todo opaco, la gráfica sola no nos lo detectaría. Luego, la estabilidad acelerada es aquella que se realiza en etapas de desarrollo también de producto, y la duración, los protocolos habituales suelen durar entre 3 o 6 meses. Se suelen hacer en condiciones de conservación más agresivas, normalmente a 40-45 grados o también en frío a 5. Y bueno, pues sí que tendríamos una primera predicción del periodo de vida útil. Y aquí sí que es interesante, bueno, pues controlar la concentración de filtros solares, porque el producto sometido durante tanto tiempo a esta temperatura de 40-45 grados, pues podría haber un cambio y, bueno, pues se podría controlar los filtros solares a tiempo cero y a tiempo final, o a tiempo cero y final solo en la condición de 40 grados, que a lo mejor es la más agresiva, ya depende del criterio. Luego tendríamos, bueno, pues la estabilidad acelerada en productos naturales. Eso es un tema complejo porque, bueno, pues muchas veces, como comentábamos antes, partimos de alguna materia prima que tiene ligero crecimiento. Entonces, en este punto sí que es interesante conocer la calidad microbiológica de la que partimos, y siempre es óptimo comenzar con un producto que no tiene absolutamente ningún tipo de crecimiento, que tiene 0 UFC. ¿Por qué? Porque si tuviera, por ejemplo, como decíamos antes, 60, 70 unidades formadoras de colonia, en el tiempo, al tiempo 1 mes, 2 meses, 3 meses, este crecimiento puede ir aumentando, con lo cual puede llegar el momento en el que supere las 1000 unidades formadoras de colonia y que el lote no se pudiera comercializar, con lo cual tendríamos que paralizar el ensayo. Además, es bastante habitual porque en temperaturas altas, pues, bueno, pues puede crecer. Hay otras veces que no, que se mantiene este crecimiento, pero hay otras que puede crecer. Entonces, en este tipo de productos tenemos que seguir muy de cerca el crecimiento, principalmente que no tenga tiempo cero, y si lo tiene, pues ver cómo se comporta en los siguientes tiempos, que puede ser que en un momento dado tengamos que paralizar el estudio. También en este tipo de productos existen ingredientes que son sensibles a las altas temperaturas. Y claro, aquí los estamos sometiendo a 40-45 grados para acelerar el tiempo del estudio. Con lo cual esto repercute en el tiempo de vida útil final, en la conclusión, porque claro, podemos estar obteniendo algunos cambios
sobre todo de color, de pH, que a lo mejor en un estudio a temperatura ambiente no sucederían. Pero claro, tenemos que someterlos a estas temperaturas para que se acelere todo el proceso. Con lo cual, aquí pongo esto de las conclusiones, marketing versus realidad, porque, bueno, pues por todos es conocido que la conclusión óptima es por encima de los 30 meses para poder poner PAO y que no aplique la fecha de caducidad, pero cuando trabajamos con este tipo de productos que tienen bastantes materias primas de origen natural, pues nos encontramos muchas veces que estos productos no llegan a los 30 meses porque se producen cambios en los tiempos intermedios. Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que a lo mejor no podemos tener un periodo de vida útil por encima de los 30 meses y que le correspondería fecha de caducidad pues de 24, 18 meses, 12, depende de los cambios que se produjeran. Y bueno, si queremos ampliar esa caducidad, lo que tendríamos que hacer es salir al mercado con esta caducidad más bajita de 12-18 meses y hacer en paralelo una estabilidad a tiempo real para luego a posteriori ir aumentando esa fecha de caducidad. Y por último tendríamos la estabilidad a tiempo real que se realiza ya en la fórmula definitiva y en el envase final y confirmar, con ello queremos confirmar la vida útil del producto en las condiciones de almacenamiento y en las que se vayan a distribuir. Y también, bueno, pues confirmar la predicción que habíamos hecho antes de la estabilidad acelerada. Se realiza en condiciones habitualmente de 25 grados con 65% de humedad relativa. Y bueno, pues esta sería la presentación y bueno, pues espero que os haya interesado y cualquier pregunta, pues no dudéis en contactar conmigo. Muchas gracias, Marta. Ha sido muy interesante. Tal y como comentaba ella, podéis lanzar vuestras preguntas tanto ahora directamente como al final, a lo largo de la mesa redonda. Tenéis la aplicación, como explicaba Guillermo al principio, y si no, pues después incluso os podemos dar voz si lo necesitáis. Pasamos ahora a hablar del siguiente bloque. Vamos a hablar sobre retos en protección solar y contamos para ello con María José Giner, CEO de Bigmar Labs. María José, cuando quieras. Hola, ¿me veis? Aún no. Es que me sale la cámara. Pero no te preocupes. Comparto pantalla. Comparte presentación. Vale. Perfecto, la presentación la vemos bien. Perfecto. ¿Correcto? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias al Clúster y a Farmaindustria por invitarnos a este encuentro digital. Ay, la presentación. Es mi primer webinar, con lo cual si cometo algún tipo de error, estoy en modo prueba. No te preocupes. Gracias. Comenzar dando las gracias. Y bueno, Bigmar Labs es fabricante de cosmética personalizada. Estamos especializados en la fotoprotección y hemos enfocado esta presentación pues compartir una visión global de nuestros años de experiencia en el desarrollo de lo que son los protectores solares y esperamos que os sea útil. La presentación, voy a comenzar con una introducción hablando de la importancia de la fotoprotección, luego ya me centraré en los retos que encontramos dentro del desarrollo de la fotoprotección y acabaré con unas pequeñas conclusiones. Fotoprotección, pues al final vivimos en España, somos mediterráneos, el sol es el claro aliado de los ciclos de la naturaleza. Un día de sol nos aporta energía, nos aporta buen humor, nos aporta vitalidad, con lo cual hemos de disfrutar del sol y qué mejor aliado para disfrutarlo sin miedo y con total tranquilidad que un fotoprotector. Los protectores solares son productos cosméticos que están destinados a evitar o disminuir los efectos causados por la radiación solar en la piel, a través de absorción, a través de reflejan o dispersan los rayos ultravioletas. ¿Por qué es importante un fotoprotector? Todos lo sabemos, pero nunca está de más ser un poco más consciente y, bueno, al final evita
Evita fundamentalmente por dos cosas: evita lo que es previene un cáncer de piel y previene un envejecimiento prematuro de la piel. El cáncer de piel, datos están sacados de la web de AECOC, pues cada año se diagnostican en todo el mundo unos 3 millones de casos de cáncer de piel no melanoma y 132.000 casos de melanoma, con lo cual la prevención yo creo que es una prioridad, y nunca está de más hacer un poco de recordatorio. Al final, ¿cómo nos afecta? Pues las radiaciones tanto ultravioleta A como ultravioleta B. Se ha dado, como ha comentado Irene, mucha importancia a la ultravioleta B. El factor de protección está asociado con la protección de los rayos ultravioleta B, pero no hay que dejar de prestar atención a la radiación ultravioleta A también. Ambas radiaciones afectan al ADN celular y bueno, es el causante del cáncer del pie. Cuando se altera el gen que evita el crecimiento de células, pues comienza todos los problemas, patologías que encontramos: eritema, melanoma, cáncer no melanoma. Retos. Ahora ya paso a comentar los retos que desde nuestro laboratorio vivimos día a día. Y bueno, compartir siempre está bien. El primero es la regulación, y ahora más que nunca los protectores solares están regulados dentro del reglamento europeo. Y bueno, pues ahora mismo ha habido bastante controversia con determinados filtros químicos. En el anexo 6 se incluye las dosis de los filtros, especificaciones, condiciones de uso, y estos filtros se someten a un proceso de aprobación donde científicos evalúan su seguridad para el uso humano, con lo cual esto también se da un poco de transmitir, porque al final se tiende a demonizar ciertas sustancias que antes han pasado un análisis previo y que son seguras. Por este motivo, el 7 de noviembre de 2018, la Comisión adopta la revisión del reglamento de productos cosméticos, el número 1223/2009, respecto a las sustancias con propiedades disruptivas endocrinas. Se establecen dos fases. Una de ellas, la primera fase ya ha acabado, comenzó el 16 de mayo del 2019 y acabó en octubre del 2019, y ahí se han evaluado 14 sustancias que se han considerado que tenían una mayor prioridad de evaluación. Dentro de esta primera fase se encuentran filtros como el octocrileno, como el homosalate, como la benzofenona 3, y los informes ya están publicados desde el 15 de abril. La segunda fase está actualmente en revisión de estos ingredientes, y donde se encuentran pues, ingredientes, por ejemplo, como el etilexilmetoxicinamate, que están siendo evaluados y que se publicarán los resultados el 15 de noviembre del 2021. Esta diapositiva está enfocada pues, un poco porque está claro que hay una evidencia y una preocupación. La salud es prioridad, y después de una pandemia yo creo que más todavía. Somos más conscientes. El consumidor en el año 2011, estos datos son de Euromonitor, confiaba en productos etiquetados como naturales, y en 2019 un 51% de los consumidores confía en productos etiquetados como naturales. Con lo cual está claro que el consumidor post-pandemia está reclamando un fotoprotector seguro y un fotoprotector que también cuide del planeta. Un 36% de los consumidores prefiere productos naturales, y un 26% sigue valorando el precio dentro de la fotoprotección, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Formulación, ¿qué se nos plantea dentro de este campo? Desarrollos de protectores solares eficientes y sostenibles, reemplazo de polímeros, ojo al microplástico. Nosotros ya lo hemos trabajado dentro de nuestro laboratorio. En Baleares entra en vigor una ley que prohíbe el uso de microplásticos, con lo cual hay que ponerse a ello. La multifuncionalidad dentro de un protector solar, protección frente a la luz azul, frente a la contaminación, el microbioma de la piel, protección solar y neurocosmética. Se alían, ¿por qué no? Un protector solar antiestrés. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de formular un fotoprotector? El cliente, lo primero, la demanda, satisfacerlo.
la legislación del país donde se comercializa el producto. No es lo mismo vender un protector solar en Europa que venderlo en Estados Unidos o en Asia. El tipo de emulsión y la viscosidad que se requiere, texturas loción, textura crema, las aguas, los mist, los cuentagotas, la dispersión uniforme del filtro, una buena absorción es necesario para que sea efectivo el producto, un buen sistema de conservación y evitar que sea lo más irritante para la piel, la fotoestabilidad, que no se degrade ante la luz solar, y la sostenibilidad. Son premisas y aspectos que hemos de tener en cuenta. ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo contribuimos dentro de estos retos? En Bigmar Laboratorios apostamos por ingredientes locales de kilómetro cero. Seleccionamos el aceite de oliva de la Sierra de Espadán, lo estamos utilizando, intentando ofrecer una protección segura y eficaz, ecosostenible. Mejoramos el sistema de filtros utilizado, combinando filtros químicos en las dosis adecuadas y que sea respetuoso con el medio ambiente, incorporando activos neurocosméticos y aromas. El perfume es muy importante, aromas que aporten una experiencia al usuario agradable, que disfruten, crear experiencia, y una protección activa y pasiva, como ha comentado antes Irene también, pues al final proteges la radiación AV, pero también con activos como la carnosina y con otros activos como las microalgas, reparas también el ADN celular, que el protector está trabajando de dos formas diferentes. Este es el resultado de una demanda ad hoc que hemos hecho para un cliente, donde se ha hecho una formulación en diferentes texturas, he puesto solo la crema, pero es de factor 50 plus y 30, donde se ha mejorado el sistema de conservantes evitando el fenoxietanol para evitar irritaciones en la piel, una protección amplia, luz azul, IR, antipolución, activos que fomentan que la piel genere mayor hidratación, fundamental para producir menos descamación. Las mujeres lo sabemos, o sea, la hidratación es fundamental en la piel, cuando te maquillas, que te dure más, la textura rugosa de la piel, y luego activos antiestrés. Al final se une la investigación y las emociones. Es evidente que cada vez más se está demostrando que influyen en la piel, influyen en el aspecto, y estos activos, pues este en concreto repara los efectos que el cortisol provoca dentro de la piel. Tendencias. Aquí he querido recopilar 3 productos que me parecen interesantes. Uno de ellos es un gel de baño que utiliza una tecnología microcapsulada de protección solar. Es gel de baño, champú, tanto cuerpo y cara. Luego está un protector solar que potencia la vitamina D, otra tecnología patentada que me parece muy interesante, porque al final está esta controversia de si al aplicarte el fotoprotector no absorbes bien la vitamina D. Este solar ya existe. Y luego está una protección indoor y outdoor, Cuola, una marca americana que te protege tanto dentro como fuera en formato cuentagotas, que me parece también interesante, y no sé si un campo a experimentar en protección solar, como ya está en los autobronceadores, que te pones tus gotas de cuentagotas dentro de una body milk. Pues no lo sé si es una locura o no llegar a eso en un futuro, lo desconozco, pero bueno, me parece interesante y comparto estas tendencias. El reto número 3 son las pruebas. Al final, el desarrollo de un solar, todos lo sabemos, es un desarrollo largo, es un desarrollo que requiere tiempo, que requiere paciencia, que requiere muchas pruebas, y una vez se tiene la fórmula, pues aparte se han de hacer sus correspondientes análisis tanto in vitro como in vivo, que conllevan tiempo y evidentemente dinero, con lo cual ahí no sé si hay posibilidad de también poder mejorar algo en ese sentido. La eficacia de un solar se mide a través de pruebas in vitro e in vivo de las radiaciones tanto UVA y UVB, y del water resistant o waterproof en función de la inmersión a la que se someta. Y ya para finalizar, el último reto es la sensibilización al consumidor. Al final el consumidor confía en el número de factor de protección para
tener la idea de que el producto es eficaz, pero pensamos que sí que hace falta mayor concienciación, mayor educación, una guía clara de aplicación. Según Mintel, el 60% de los consumidores no sabe si las radiaciones UVA son más peligrosas que las radiaciones UVB. Hay mucha información vacía sobre la química, sobre demonizar ciertos ingredientes cuando están siendo evaluados. La ECA ha pedido una evaluación al comité que vela por la seguridad de la salud de los ciudadanos. Estos ingredientes están siendo evaluados, se está diciendo la dosis que es adecuada. Hay que transmitírselo al consumidor, tranquilidad. O sea, hay profesionales y científicos detrás que están estudiando. Todo esto yo creo que es bueno, empoderar al consumidor en ese sentido. Según Mintel, el 71% de los consumidores piensa que un factor 15 no es suficiente para un día soleado y el 62% de los consumidores piensa que debe reaplicarse la protección solar después de 30 minutos. Con lo cual, tienen información, pero aún se les genera duda. El futuro también está con la inteligencia digital. Ya hay marcas como la Roche-Posay que han sacado su propia aplicación, con lo cual ahí es una herramienta muy potente que está llegando y que cada vez más se implanta, va a quedar implantada y va a ser un hecho. El 70% de los consumidores está interesado en tener su propio diagnóstico de la piel y el cabello. Y ahí la inteligencia digital creo que va a tener mucho que decir. Y ya con esta diapositiva ya acabo con las conclusiones. Un poco pues la demanda de una fotoprotección de componentes que te protejan, tanto activa como pasivamente, y que no sean perjudiciales para el planeta. Estrategia que adoptamos, una protección tanto activa como pasiva, una empoderación al consumidor, una educación de todo lo que son ingredientes, formas de trabajar, que tenga tranquilidad, y la inteligencia artificial. Me quedaría con estas conclusiones para acabar mi presentación. Espero que os haya sido útil y muchas gracias. Muchas gracias, María José. A Yo creo vosotros. que sí que ha sido muy interesante. De momento aún no tenemos ninguna pregunta específica. Luego al final, además, podremos debatir un poquito porque hay temas que son interesantes para poder conversar entre todos un poco. Para pasar al siguiente bloque, con el cual finalizaremos esta ronda de presentaciones, doy paso a Pascual Cuadrado Escamilla, CSO en RNB Cosméticos, que nos va a hablar sobre nuevos atributos en fotoprotección. Muchas gracias, Pascual, y cuando quieras. Hola, buenos días, Iván. Voy a compartir. Creo que lo he hecho mal. Se ve, pero una parte. No, esto no está bien. A ver. Estás en la diapo 21. Ya no, pero será esta de aquí. A ver. Sí, Pascual, estás en la diapositiva 21, pero... Ya, pero no entiendo muy bien por qué. A ver, un momento. Si quieres, si vuelves a descompartir y compartir, poniendo el PDF al principio, seguramente te lo cogerá. En eso estoy intentándolo. Poner en pausa, ¿no? Nueva función. No puedo descompartir. No puedo descompartir aquí. Bueno, recordamos a todos los asistentes que el vídeo estará subido en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, y también lo compartiremos en redes sociales para que podáis revisionar la presentación. Y de nuevo, si tenéis cualquier duda, la podéis realizar a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas que está habilitada abajo en la parte inferior de vuestras pantallas. A ver si ahora lo hago mejor. Compartir pantalla. Esta. ¿Esta? Vale, ahora tienes que ponerla en pantalla completa. Eso voy. A ver si ya hay suerte.
Vale, sí, se ve. ¿Se ve? Sí. ¿Y qué se ve? Pantalla en blanco y arriba ahora ya se va bien. Ahora, sí, Perfecto. perfecto. Pero es que esta no es. Ah, Ah, tú sube has de marcar arriba. la diapo 1 Claro. y ahora darle. Esta es la 1, que es esta y es esto, pero no sé si ahora volverá a funcionar bien. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí. Vale, pues nada, perdón, con las nuevas tecnologías. Bueno, muchas gracias, Iván. Muchas gracias al Beauty Cluster Barcelona y a Pharmaforum Cosmetica Forum por invitarnos e invitarme a mí personalmente en hablar un rato y compartir con todos mis colegas de profesión y del mundo cosmética y de ciencia cosmética, pues todo lo relacionado con el mundo, uno de los grandes objetivos y de las grandes funciones que tiene la cosmética, como es la fotoprotección. Entonces vamos a hablar un poquito de, bueno, qué atributos tendríamos en la cosmética y vamos a focalizarnos en tres ítems, que es el objetivo. Vamos a ver un poco en el mercado actual qué está saliendo o qué hay y qué está siendo como hot topic o hot trend en el mercado. Y luego haré una de futurólogo, sacaré una bolita de cristal y preguntaremos o veremos qué posibilidades hay y podríamos hacer en el mundo de la fotoprotección. Bueno, como objetivo fundamental sería ver qué busca el consumidor y, como también hemos dicho todos, qué drivers actuales y qué palancas de consumo y qué necesidades tiene el consumidor para poder venderle o poner en el mercado y cubrir todas sus expectativas y necesidades en el mundo de la fotoprotección. En el mercado vemos las tendencias muy claras. Necesitamos un trust en el mundo de la fotoprotección. Estamos viendo ahora que todo el mundo empieza a hablar ya de no gender. Productos multifuncionales. Cada vez estamos buscando ya no solo una fotoprotección como hacía años, que era solo protegernos y ya está, sino vamos a ver todo lo que vamos a ir necesitando o el consumidor necesita y va a demandar. Vamos a hacer un guiño al exposoma sabiendo lo que tenemos y lo que tenemos que poner y ayudar al consumidor y un poco qué es el exposoma y qué posibilidades nos ofrecen a nivel de la protección frente al exposoma. Hablaremos también algo de la protección de ADN, de los disruptores endocrinos y del microbioma, que es una hot topic y una tendencia clara. Y luego, por supuesto, el tema de la sostenibilidad, de todo lo relacionado con fórmulas cada vez más sencillas, por eso el tema del less is more, o incluso productos que no contengan nada de agua, o el reciclado con ingredientes reciclados, o upcycling, o envases reciclados, o upcycling, porque cada vez más nos va la vida en ello, y más ahora con todo lo que nos viene a nivel de impuestos en los envases y en los distintos plásticos, con lo que entonces sí o sí vamos a tener que hacer un guiño claro al tema del reciclado, reciclaje y si es posible incluso el último paso que sería el upcycling. Relacionado con el zero waste, upcycling y zero waste más o menos irían de la mano, es decir, hay que intentar ya que nuestro paso por este mundo no deje ninguna huella, si es posible, y una tendencia muy clara en el tema del respeto al océano y a todos los microorganismos y animales que viven en el océano, y entonces nosotros somos justamente los que no vivimos en el océano, y entonces ya que nos aprovechamos del océano, pues por lo menos que no sea un problema, ¿no? Y que generemos una disbiosis en ese océano. Y algún guiño también a las tendencias de todo lo relacionado con el food. En el campo del trust, esta diapositiva pues, nos la presentó Mintel el pasado 6 de mayo en la tercera cápsula de tendencias en fotoprotección que hizo la SEC. Y bueno, pues sí que vemos trust aquí, porque sí que estamos viendo que cuando el consumidor después del COVID está volviendo a la vida normal, pues necesita para sus actividades sociales y salir a la calle, pues sí que están viendo que necesitan un fotoprotector y que necesitan protegerse de la radiación. Por otro lado, es importantísimo ver que también los factores de protección que están demandando
el consumidor, pues afortunadamente ya cada vez estamos viendo que la educación también va ayudando y nos va ayudando y vamos cada vez fomentando esa formación y mejorando la información hacia el consumidor, porque los factores de protección bajos poco a poco van cada vez demandándose menos y usándose menos, y en cambio estamos viendo que hay un incremento de los factores de protección por encima de 30. Y entonces eso es una muy buena noticia para el mundo de la fotoprotección. En el mundo del trust también tenemos esto, que están buscando cada vez esto más el gender, el no neutral, con lo que entonces estamos viendo que estamos asistiendo a la salida de marcas que tienen que ser globales para el consumidor y ya no importar si eres chico, chica, hombre, mujer o eso, esa, ese o como lo queramos llamar ya, porque ya no sé muy bien cómo hombre, hombra o no sé qué más decir. Y entonces, pues focalizarnos en un único consumidor y entonces satisfacer independientemente del género. Entonces el no gender cada vez va a ser más importante. Pues tenemos estas marcas, por ejemplo, esta marca italiana que lo dice expresamente y que luego hace un guiño que es fundamental al mundo del food y de los ingredientes, pues toda la riqueza que viene que nos brindan los ingredientes también, ¿no? De la huerta y del food, porque vemos el uso habitual, pues y si más si cabe, pues el tomate, la oliva, almendras o fruta de la pasión, aguacate, o sea, cada vez estamos viendo que volvemos un poco el back to basics de nuevo y el less is more y el complicarnos lo menos posible, y como todo esto funciona, pues todo aquello que me come y que comemos y que lo tenemos en la dieta, pues en realidad funciona también para ponerlo en la piel. Buscamos también el multifunction porque vemos que estamos saliendo, ¿no? Estas marcas, pues el no gender, y además hay que pensar que es una crema que todo lo que hace, hidrata, es para las arrugas, el tamaño del poro, el tema de una protección de la barrera, o sea que cada vez más aplicaciones y más necesidades cubiertas por parte de un producto. Dentro de ese less is more no implica que sea eso, ¿no? De yo solo me pongo un fotoprotector para fotoprotegerme, no, todo lo contrario. Cada vez sí, less is more a nivel de ingredientes, pero más multifuncionales, o sea que necesito una potencia cada vez mayor de los ingredientes y que sean más multiactivos. Bueno, dentro de esta multifunción, pues estamos viendo salidas que también nos propone, ¿no? Mintel como una gran novedad y, por ejemplo, vemos que hay uno ya, o cómo estamos especializándose en el cabello y no solo en el cabello, sino ya también en el scalp, en el cuero cabelludo. Entonces, cada vez también hay más demandas de gente que se está dando cuenta que también se quema y que el cuero cabelludo se quema. Y entonces necesitamos ya productos incluso específicos porque es una zona especial y teniendo cabello, pues tienen que ser fotoprotectores adaptados para tener su cosmeticidad adecuada. Bueno, no solo eso, sino imaginémonos que además también podemos y encontramos productos pues, de esta marca como es Cola con productos específicos para nuestras mascotas, con lo que entonces ya estamos viendo la necesidad también de todos aquellos que tienen perros, tienen caballos y tienen determinadas mascotas que se preocupan también por la salud de las mascotas, porque cada vez una tendencia más importante, la mascota pasa a ser ya un hijo más de la familia, un componente más de la familia y necesita los mismos o mayores cuidados incluso que nosotros, con lo que entonces pues hay que buscar productos adaptados a ellos. O esta, por ejemplo, marca que os he puesto aquí, que es la Cara India, que son wipes, pero hay que ver pues todo lo que hace, porque hidrata, quita el olor, hace limpia y además es sunscreen. O sea que ya en un formato como puede ser wipes, pues todo lo que estamos buscando en la multifunción. A nivel de esposoma, hay que relatar pues, que hay marcas que cada vez están saliendo al mercado y están haciendo un guiño específico al esposoma. Esta marca acaba de salir hace menos de un mes en el mercado inglés y se llama Hello Sunday y entonces es muy buena porque su razón de ser es protégete los 365 días al año, el All Year Round Protection, porque es muy claro, te está diciendo llueva o haga sol,
o haga lo que sea en el día, tú necesitas un SPF diario y entonces debes de protegerte. Y entonces la verdad es que es un guiño muy importante al consumidor enseñarle a todo lo que tiene que ser de necesitas en cuanto salgas a la calle y no importa el tema meteorológico, fotoprotegerte. Con lo que entonces es un guiño fundamental. O tenemos esta otra, como es Babé, que acaba de sacar estos superfluidos y está hablando ya del Day by Day Protección 365. Es decir, queremos ya una protección día a día. Todos los días del año debes de protegerte y te estamos proponiendo unos productos adaptados a ellos. Son superfluidos, son muy ligeros, con un toque de color o bien con el color habitual, blanco, que es transparente al final, y que debes de utilizar diariamente. Con lo que entonces el guiño cada vez más a ese esposoma, a esa protección diaria, pues lo tenemos muy claro en el mercado. Tenemos luego ya hablar de microbioma. Pues esta marca, como es Tula Skincare de Estados Unidos, es el primero que habla ya de empezar también a tener probióticos, prebióticos y demás en sus ingredientes para poder ayudar al microbioma o ver cómo, si es posible, podemos proteger ese microbioma. Si tan importante es, igual que hay gente que está obsesionada en cuidar a sus mascotas y que tener esa protección, pues ahora deberíamos de empezar a proteger a nuestra propia primera barrera, ese famoso Stratum microbium, que en su momento Induchem habló ya en el año 2005, 2015, o sea, sí, en el 2015 habló ya Induchem por primera vez del Stratum microbium y entonces decir, señores, pues igual deberíamos de fotoproteger también a nuestro microbioma porque también sufre con la radiación y entonces hay que hacer un guiño a esto y debemos de seguir manteniendo esa simbiosis y esa buena salud de nuestro microbioma para garantizar luego una buena salud en nuestro caso de la piel. Y entonces, en este caso, pues ya tenemos marcas que están empezando a hacer el primer guiño al tema del microbioma. Esta es muy curioso porque en la red acaba de salir hace nada, son novedad de este año y es el primero que vemos que pone ya testado según disruptores endocrinos, la marca SVR de Estados Unidos y entonces habla ya de eso y están hablando de cómo lo hacen y la transparencia, como antes hablaba María José, de qué tenemos que decirle a todos los consumidores y todo eso es al final lo que sale en la página web. Y en la página web ya están haciendo ese guiño y te están empezando a decir cómo estamos, que evitar las inducciones de estos disruptores endocrinos y esa necesidad. Y entonces ya aparece en el mercado la primera información. Y si ha aparecido en el mercado, cada vez más nos van a demandar esto y el consumidor cada vez va más en redes y en todos los sitios va a empezar a preguntar más cada vez eso. ¿Qué es eso? Explícamelo mejor y si tu producto provoca esos disruptores endocrinos o no, o los contiene o los deja de contener. Con lo que entonces tenemos otro melón abierto con esto. Es curioso, y pongo esta transparencia también de Mintel del otro día, porque aunque hablemos mucho de todo esto y de disruptores endocrinos, en principio disruptores endocrinos yo creo que estarían prácticamente señalados todos los filtros, pero aún así estamos viendo que siguen saliendo al mercado pues con la bobenzona, pues más de un 50% de productos en el mercado y con octocrilino pues prácticamente un 45%, con lo que entonces pues siguen estando ahí, que podrían ser acusados de disruptores endocrinos, pues de momento en los lanzamientos no se ven muy afectados. Como también ha dicho Irene, sí que vemos que cada vez hay un incremento, bueno, no sé si un incremento, porque en el 2016-17 había una salida de un 40% con filtros minerales, titanium dioxide, y sí que es verdad que parece de momento que es un poco flat, que se está manteniendo y que tampoco acaba de despegar de forma real. Sí que es verdad que el óxido de zinc sí que empieza a despegar y cada vez estamos viendo que sí que está haciendo ese guiño y esa necesidad que tiene del ultravioleta A y entonces sí que es verdad que los lanzamientos cada vez se está apostando más por la salida del óxido de zinc y la utilización del óxido de zinc en los fotoprotectores. Y luego otros que para mí son muy, muy buenos y son adecuados, toda la familia de las triazonas, da igual cuál, y los denominados organominerales, y que la industria los hemos denominado así, pues sí que es verdad que serían uno de los que va a tener cada vez mayor importancia y relevancia en los lanzamientos.
Cuando hacemos un guiño a la sostenibilidad, que todos hemos hablado de la necesidad de ello, pues tenemos ya cada vez marcas que están hablando de esa sostenibilidad. Por ejemplo, pues ahí tenemos la marca Eminence de Hungría, en la que lleva óxido de zinc como fotoprotector único y exclusivo, y luego le añaden una cantidad de ingredientes, de nuevo, pues mandarina, fruta de la pasión, y ojo que es la mandarina Satsuma, el alerce, o sea que cada vez están haciendo los guiños a la multifuncional y a la aparición de todo lo que hemos estado hablando, que contengan antioxidantes, vitaminas, polifenoles y demás. O la marca Noc Italia, en la que habla de superfood y está sacando de nuevo productos, pues superfood, tomate, el dátil, el coco, el amaranto, o sea, que estamos hablando de nuevo back to basics y volver a utilizar lo que sabemos que funciona. Y este producto es un guiño especial, la marca Innisfree de Estados Unidos, porque en realidad en su composición importante lleva zanahorias, pero no la zanahoria normal y corriente, sino que es una cuestión upcycling total. ¿Por qué? Porque está utilizando lo que se denomina el ugly food y todo lo que es, en este caso, todas aquellas zanahorias que salen y que tienen la desgracia de no ser muy bonitas y que entonces no estarían disponibles para el mercado de alimentación y el consumidor las rechazaría, pues es darle una segunda oportunidad a estas zanahorias y entonces con eso se están haciendo determinados productos relacionados con la utilización en cosmética. Cada vez es mayor esa tendencia. El ugly food, hay que quedarse con esos palabras porque en el mercado cada vez vamos a ir viendo que el upcycling y el ugly food y demás va a ser una clarísima tendencia y una clarísima mayor utilización si cabe, porque como he comentado, la mayor sostenibilidad que cabe, si es posible, repetirlo no sé ya cómo, es el upcycling, es lo mejor, es la utilización de residuos, o sea, es ya no utilizar la sostenibilidad o los bosques sostenibles y todo lo que se hace de bosque sostenible o plantaciones sostenibles, sino lo que se acaba siendo ya un residuo, cómo lo valorizamos y cómo volvemos a sacar ingredientes de mucho más valor añadido y los volvemos a meter en la economía circular y vuelven a aparecer de nuevo en la utilización de esas fuentes y de esos raw materials. Tenemos otras marcas, por ejemplo, que son pues esta de Body Deli en Estados Unidos, en las que están hablando de óxido de zinc y volvemos de nuevo a ver los superfoods porque hablan de la oliva, de la coenzima Q10, de la calabaza, del pumpkin, de todo esto pues cada vez más. O en este stick, pues manteca de coco, caléndula y aloe. Esta otra es lanzamiento hace no mucho de Salad Code en España, en la que habla de células madre de algodón árabe, tomate, remolacha, quinoa y pues solo utilización del óxido de zinc y del dióxido de titanio, minerales los dos, y encima hace un guiño importante porque comunica que toda la botellería y todos los envases están hechos con plástico reciclado de los océanos, o sea que esto ya es un upcycling de nuevo, porque con eso están sacando ese plástico y le vuelven a dar una oportunidad y lo eliminan del waste y de los residuos. He puesto estas marcas que son muy sostenibles, ¿vale? El famoso, el Surfdur que es muy interesante porque estos son surferos que, bueno, que empiezan a hablar con gente y como son muy vivir y tal, pues sacan su marca. Vamos a ser guays. Es que hay que ser cool, pues aquí tenemos otra. Estos son franceses, surferos también, el 71%, en el que sacan una línea, Second Skin, Eco Sun Spray, o sea, vemos ahí una cosa muy interesante, Ocean Beauty, Clean Beauty, Cruelty Free, o sea, It's all about respect, o sea, cada vez más, y también son surferos y sacan su línea. Pues vamos a surfear y además vamos a hacer una línea específica para si cabe más el Ocean Respect. O estos señores, los Cinca Sunscreen, de nuevo, pues lo mismo, surferos que están sacando su marca y sobre todo sticks, que están muy de moda en todo el mundo de los que se dedican a hacer todo deporte acuático y entonces, pues saquemos productos, no hay ningún problema. El Surfer's Barrier Stick de otra marca, Basol, pues nada, ahora, pues eso, además de surfear, vamos a hacer solares. Estamos viendo también que Mintel de nuevo hace ese guiño importante
de todo lo relacionado del Reef Safe y eso, el Ocean Safe y cada vez más, y como en Twitter, Instagram y tal, cada vez se menciona más y el consumidor pues es más consciente, y en determinadas edades, más millennials y demás, pues que están buscando ese tipo de producto y lo están cada vez exigiendo pues eso, un mayor respeto en él, una mayor eco-conscious. Somos eco-conscious y como tal, pues buscamos líneas que se adapten a lo que nosotros buscamos. Bueno, pues aquí tenemos determinados productos que vuelven a hablar de eso y cómo el safeguard de nuestros océanos, si somos sí o no, y estamos eso, haciendo ese guiño fundamental hacia los océanos. Y aquí tenemos pues es un mix, porque estos también llevan nano óxido de zinc, manteca de karité, vitamina A y las plantas con propósito, que estamos hablando de los superfoods y plantas para sacar productos completamente sostenibles y con ese guiño bien claro hacia el consumidor. Bueno, cada vez tenemos, si no, la opción del refill y de la reutilización, y tenemos marcas muy potentes que están asociándose a empresas recicladoras o que están ofreciendo packaging eco-refill, y tenemos distintas marcas cada vez más que están haciendo ese guiño. Incluso Mercadona se ha unido ya a esto y ya está sacando ya productos, o algunos productos ha lanzado que llevan un refill, con lo que entonces están haciendo cada vez un guiño más potente a ese packaging. Necesitamos el refill. Y si no, el colmo ya son el refill en tiendas, y tenemos distintas marcas como son aquí, vemos el L'Occitane, Biotherm, y la última es Freshly Cosmetic, en la que tienes la posibilidad de ir a su tienda y llevar tu envase, y allí vuelven a utilizar tu envase, te lo rellenan de nuevo del producto y te lo vuelven a dar. Y entonces cada vez más esas tendencias están en el mercado. Tenemos esta otra que sería, además del refill, el do it yourself. Esta marca, o el Opulus Beauty Labs, te ayuda, te manda este mecanismo, parece como una turbina para poder hacer tus productos, y ya es el colmo porque te lo haces tú mismo y además ya eres autoformulador y autousuario, y ya las combinaciones que tienes son infinitas. Y bueno, ¿qué es lo siguiente? Pues bueno, aquí vienen todas estas preguntas. ¿Qué o a quién queremos proteger y frente a qué? ¿Queremos proteger a las personas, al microbioma o al océano? ¿Vamos a tener que elegir? ¿Qué será más importante? ¿Proteger a las personas, al microbioma o al océano? ¿Protejo al océano? Vale, pero ¿me quemo yo o el microbioma? No sabemos cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues aquí si queremos hablar de personas, tenemos esta marca que es Hey Humans, que la ha sacado nuestro amigo Will Smith, y que está hablando de hacer esa inclusión, y vamos a hablar de las personas. Y entonces esta marca pues es muy interesante, y se supone que está poniendo el foco en los humanos y en el hombre, pues sale en las personas. Esta otra también, Human Race, que la ha sacado Pharrell Williams, cantando Happy, está muy happy, y siendo happy, pues además luego saco una marca al mercado y me identifico con las personas, y aquí también la tenemos disponible. No solo eso, sino que además Will Smith saca su marca, la que hemos visto hace un momento, y también hace ese guiño, no solo el Hey Human, sino que además hace un guiño al océano, y vamos a ayudar al océano y todo ese tipo de productos y refill, porque encima son marcas y envases que vemos son de aluminio y son completamente refill, con lo que entonces además está diciendo que vamos a proteger al océano. Vamos a tener que decidir cómo queremos hacerlo, si los drivers de sostenibilidad, cosmeticidad y seguridad están encima de la mesa, y entonces cuáles son las más importantes. Porque vamos a volver a esto de nuevo, a ponernos fotoprotectores y que se nos quede la cara así o así. ¿Eso es lo que vamos a querer por salvar los océanos? Bueno, no hay ningún problema. Que no sean non-nano los filtros minerales, porque tienen que ser non-nano, porque nos lo van a decir y el consumidor nos lo va a pedir. Pues bueno, ¿a qué vamos a renunciar? Tenemos que tenerlo bien claro también. Esta señora tan maravillosa que está tan encantada de ponerse este producto, igual está renunciando a protegerse. No, yo voy a tener la piel perfecta. Los pulmones ya veremos. El tema de la inhalación y de mis pulmones, eso no es un problema. Si tengo luego un cáncer de pulmón no pasa nada, pero yo la piel perfecta y bronceada o protegida. Entonces vamos a ver, estamos hablando de seguridad también, pero ¿vamos a renunciar a algo? Pues el consumidor tendrá que tenerlo claro.
¿Qué claims vamos a priorizar? Pues no lo sé tampoco. ¿Vamos a ir en el mundo del modernismo? ¿Por qué pongo esto? Pues por una sencilla razón. Porque como tenemos que volver al pasado, voy a leer ahora, si me permitís, 2 frases de lo que sale en la Wikipedia alrededor de Gaudí, porque Gaudí se caracterizó por la búsqueda de nuevas soluciones estructurales. Mediante el estudio y la práctica de nuevas y originales soluciones, la obra de Gaudí culminará en un estilo orgánico, inspirado en la naturaleza, pero sin perder la experiencia aportada por estilos anteriores, generando una obra arquitectónica que es una simbiosis perfecta de la tradición y la innovación. Con lo que entonces, con eso, ¿qué vamos a ver? ¿Dónde nos vamos a focalizar? ¿En la química? ¿En la naturaleza? ¿En ambos? ¿Vamos a aprender de los dos? Pues tendremos que ir poco a poco desvelando todo eso, ya lo veremos. Bueno, también como hemos hablado, es verdad, tenemos el tema de la línea en Australia que sale protegiendo el tema de la vitamina D y diciendo que si es posible tener fotoprotectores que no haya ningún problema con la vitamina D. O esta marca coreana que también habla de barrera provitamina D, la filagrina y demás, y entonces hace ese guiño perfecto a la necesidad de la vitamina D y de la falta que vemos en el consumidor de eso. Tenemos esta marca australiana que están hablando ya de sacar fotoprotectores y son los primeros ingredientes mirando a la naturaleza, porque si los corales y en los océanos saben protegerse de la radiación solar y de todo, pues aprendamos de ellos. ¿Por qué no vamos a aprender de los corales y de las microalgas que tenemos por allí? O, ¿por qué no hablamos y aprendemos de nuestros amigos los bichos y del microbioma y de la microbiota? Ellos saben, y entonces cada vez hay más estudios que están saliendo incluso determinados microorganismos que están en los paneles y colonizan todo, con lo que entonces incluso colonizan paneles solares y allí están tomando el sol perfectamente en un panel solar, porque supongo que la temperatura de un panel solar tiene que ser interesante, o sea que estarán tomándose el sol perfectamente, pero a su vez fotoprotegidos, porque no se mueren, con lo que entonces, ¿qué estarán haciendo y qué técnicas utilizarán estos microorganismos para protegerse? Cada vez tenemos más información relacionada con eso y tenemos distintas, cada vez publicaciones mayores relacionadas con todo eso. Pues, ¿por qué no aprendemos del microbioma? ¿Por qué no aprendemos de los bichitos? ¿Por qué no les empezamos a preguntar qué hacéis para cada vez tener esa y saberos proteger frente a toda esa radiación? También tenemos esta nueva salida de esta marca, Pola de Corea, en la que también empiezan a hablar de la melatonina y de la falta de la melatonina y entonces hacen un guiño de sacar fotoprotectores incluyendo melatonina y viendo que la necesidad de determinadas hormonas y determinados ingredientes que te tienen que ayudar. ¿Por qué no? Pues aquí ya tenemos guiños en todos los sentidos. O hacer guiños también al CBD. El CBD, se ha hablado algo del CBD y aquí tenemos esta marca que es australiana, de Hippie House, que se deben de pegar unas buenas risas y debe ser interesante. El CBD, el Keep Calm, deben de estar bastante calmados con el CBD, porque sí que es verdad que les debe de importar poco el tema de los océanos, porque vemos perfectamente cómo hablan todo lo que llevan y encima llevan la benzofenona. Me extraña, en Australia, una benzofenona que se supone que no es muy Ocean Respect, pero bueno, como lleva el CBD y el GEN, pues nos pegamos unas risas, nos fotoprotegemos y bueno, primero es la persona y luego ya veremos si serán los océanos. Tenemos la posibilidad de utilización cada vez más de estos superfoods y aquí tenemos ya en el mercado determinados ingredientes, como son todos estos que pongo, a nuestra disposición, que son upcycling completamente y estos son de kilómetro cero porque todo esto viene ya de la distinta huerta que tenemos en el Mediterráneo. Todo esto ya está disponible y podría ser ya útil para esa utilización. Yo en mi caso también utilizo fotoprotección, pero también bueno, opto por una fotoprotección textil y entonces también me ayudo no solo de fotoprotectores, sino también de tema textil, que en este caso pues también ahí cada vez más estamos viendo que sale ropa técnica y que nos puede ser un gran aliado en este caso de nuestra fotoprotección. Tenemos este otro producto, que es el drinkcubo.com, que es un producto que supone que es un complemento alimenticio porque te lo bebes, pero habla ya también que parece que tiene una especie de, o hace un guiño de, un Sun Protective Supplement y entonces parece que habla de un 30 más. Eso es un poco complicado, habría que saber cómo lo hacen,
Pero bueno, ya tenemos disponible incluso algún complemento alimenticio que hace un guiño al tema solar. Entonces es importante, vamos a hablar solo de SPF, del Sun Protection Factor. ¿Podríamos llegar a hablar de un Night Protection Factor? Como ha hablado antes también María José, del tema de ¿por qué no? Hemos visto, e Irene también, existe esa radiación visible y esa radiación infrarroja y cada vez nuestras exposiciones a las pantallas es mayor y entonces, ¿por qué no hablamos de un Night Protection Factor? ¿Por qué no hablamos de un Outdoor Protection Factor en vez de un Sun Protection Factor o de un Esposoma Protection Factor? Y entonces ver solo que no estamos cuando salimos a la calle o al outdoor o al fuera, estamos solo expuestos a la radiación solar, sino que tenemos una sobreexposición mayor también a todo, con lo que entonces podríamos estar hablando de un Outdoor Protection Factor o de un Indoor Protection Factor. Cuando nos están intentando vender determinadas cosas, nos dicen que incluso en nuestra casa hay una contaminación mayor casi del 50% o de 5 veces más que en el exterior, con lo que entonces, ¿por qué no empezamos a hacer protectores frente a nuestro indoor? Y entonces el esposoma de nuestra casa o de todo esto, pues cada vez sería más interesante. ¿O por qué no hablamos de un Pollution Protection Factor? Podría ser, o sea, tenemos que ver los distintos drivers o hablar de un Protection Factor en Marte. Este producto estuvo en el mercado, no sé si existe, pero es el primero que habla de un UVA-C. O sea, que estos señores es una pantalla total y tenía un UVB, un UVA y un UVA-C. O sea, que sería el primer fotoprotector ya que nos protegía frente a la radiación C. O sea, que yo supongo que los de Marte o los de la NASA y todo esto, estos tendrán ya que empezar a ponerlo en la cartera de los distintos astronautas preparados porque va a ser el fotoprotector de bandera para podérselo llevar al espacio. Sí que es verdad que tenemos mucha información y cada vez es mayor de todos los problemas relacionados con las cabinas del avión y de los altos niveles de radiación ultravioleta en las cabinas del avión y tal, con lo que entonces, pues lo que hemos hablado antes sería interesante. Bueno, aquí tenemos a mi hijo Pablo y entonces también, pues dentro de su responsabilidad diaria, poniéndose la mascarilla, aquí también podríamos estar hablando de un Protection Factor de mascarilla, un Max Protection Factor, porque podemos ver perfectamente que ahora que ya empieza a salir en el cole al patio y empieza a estar más horas en el exterior, como no se quitan la mascarilla, pues ahí tenemos una protección textil de la mascarilla, con lo que entonces podríamos estar hablando de un Max Protection Factor o de una Responsabilidad Protection Factor. Pues no lo sé. Y aquí ya tenemos el colmo, porque tenemos a estos señores que ven este tema tan saludable y entonces, ¿de qué hablamos con estos señores? ¿Qué utilizaríamos? O sea, ya no sé, yo le pongo una A, pero no me atrevo a decir la palabra, ¿vale? ¿Qué factor de protección van a buscar estos consumidores? ¿O van a querer ponerse un supositorio con protección solar? O no lo sabemos, o sea, que habrá que ver qué hacemos. Y por último, quería dar las gracias tanto a Tanor, a Provitale y a Mintel por información que me han ayudado a compartir y que he utilizado en la presentación. Y nada más que decir. Muchísimas gracias por todo y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Pascual. Una magnífica exposición que nos has dado contenido y temas para pensar y reflexionar, ¿eh? Ahora os invito a todos los ponentes a si podéis activar un momento micro y cámara para que nos veamos todos un momento. Haremos un poco de debate, no mucho, porque queremos ser fieles tanto al horario como al hecho de que todos tenéis mucho trabajo ahora mismo, todo el mundo. Pero sí que hay algunas preguntitas que os quería yo hacer, que estaban en el chat. La primera es de Maribel, que pregunta si se va a prohibir el dióxido de titanio o solo limitar y cuáles creéis que serán esas limitaciones. ¿Quién se anima? Irene, te toca. Todavía no está definido. Se espera se espera la opinión definitiva hacia finales de año, pero en principio la tendencia es un poco lo que hay ahora mismo sobre la mesa en cuanto a la regulación en la cantidad permitida, ¿vale? El máximo 25%, evitar no utilizar en aerosoles. Y en principio, bueno, hay que esperar, no se puede todavía anticipar porque estamos esperando a la opinión definitiva, pero en principio parece ser que puede mantenerse en la misma línea.
Después nos comentaba Alba, nos preguntaba que cómo se escribe lo de iCycling. ¿Quién ha mencionado esto aparte? Lo del life cycling. Yo creo que lo ha mencionado Pascual, ¿no? Cuando yo. estamos hablando de las tendencias. Tendencias, upcycling. ¿Y Sí. qué pregunta, Pues Iván? upcycling, yo creo que se refiere a upcycling. Sí. Sí, upcycling. Vale, pues creo que lo ha malinterpretado. Se lo ponemos por aquí por el chat luego. Vale. Y en general, bueno, pues no tenemos más preguntas específicas. Yo sí que tengo algunas preguntas, ¿no? La primera que yo os quería hacer es, ¿cómo veis o cómo se plantea la campaña este año de solares? Es decir, hay muchas dudas, ¿no? En muchas industrias y en la nuestra, en el sector de la cosmética, la percepción que tenemos nosotros desde el clúster con una visión agregada es positiva. Hace ya tiempo que estamos viendo que el sector retoma proyectos, que el sector impulsa las ventas. ¿Cómo lo estáis viviendo desde vuestra perspectiva en el ámbito de los solares? ¿Vosotros, Pascual, vais a lanzar cosas interesantes nuevas? Bueno, algunas cosas hemos sacado, sí, pero a ver, el objetivo nuestro es, bueno, esta campaña es buena, ¿eh? Se prevé que ya viendo también un poco que estamos abriendo de nuevo las posibilidades de, incluso salió el otro día que valencianos vamos a poder ir a las islas Mallorca y todo esto ya sin problemas de PCRs ni cosas así. Yo creo que este año, y estamos viendo que la gente está saliendo en cuanto se le da la oportunidad y hemos evitado toque de queda y demás, yo creo que el consumidor sí que va a hacer este año uso importante de los fotoprotectores y entonces estamos dándole cada vez más información. En nuestro caso he mencionado también nuestra marca en farmacia y hemos sacado esos dos productos hace un mes o hace un mes y medio y la verdad es que el mercado ha respondido muy bien y está respondiendo muy bien. Por lo que entonces sí que creo que va a ser una campaña este año por lo menos se prevé que sí. Otra cosa es que meteorológicamente este año sea un desastre y que luego desde sea un mes de agosto terrible o un mes de julio terrible, ¿no? Pero sí que es verdad que el consumidor tiene ganas de salir a la calle y sí que estamos cada vez viendo que sí que el consumo va creciendo. Y este año esperemos que sea un año similar al pre-COVID, ¿no? Al 2019 y que sí que sea un año interesante. Genial. Tenemos algunas preguntas más. Sí que os agradeceré que en algunas, si son muy técnicas o muy específicas, si queréis después os ponemos en contacto con la persona que la pregunta. En cambio, esta que es un poco más generalista, a la vez técnica, os la dejo abierta, a ver quién quiere mojarse un poco. ¿Qué opináis del estudio? Xavier Romeo nos pregunta qué opináis del estudio publicado hace unas semanas por Beiersdorf, en el cual demuestra que la radiación azul no daña la piel. Hay una publicación del 4 de mayo y otra del 5, donde un poco se retracta. Y yo creo que lo que viene un poco a decir, dentro de que no me la he leído a fondo, es en un primer momento, o sea, no descarta el papel que juega la radiación invisible, se centran más en la parte del blue light, ¿vale? Lo que va de 400 a 500, que es algo que impacta más desde la exposición que tenemos a día de hoy pues a la tecnología, a las pantallas, a tablet, etcétera, etcétera. Pero ya te digo que una publicación posterior al día siguiente en Cosmetic and Toilets viene a decir un poco, o sea, lo que no dice Beiersdorf es que no tenga una repercusión a nivel de la piel la radiación visible, ¿vale? Se centra un poco en esa parte de blue light que quizá puede impactar un poco más en productos no tanto de exposición solar. Bueno, el riesgo siempre de todos estos artículos, estudios, efectivamente. Publicaciones. Y luego son publicaciones, hay que contrastarlas, porque lo que sí que se ha visto en esa parte de blue light, no tanto en el visible, pero sí concretamente en la zona de 400 a 500, es el impacto que tiene sobre todo de melanogénesis en los fototipos de pieles más oscuras y generación de manchas. Correcto, genial. Al final, Iván, en todo este tipo de cosas siempre vamos a encontrar artículos que van a decir una cosa y luego otros que te van a decir lo contrario. Esto siempre. Bueno, pero lo sabrá que el estudio sea científicamente sólido, Eso sea es. contrastado, sea revisado por pares, ¿no?
Correcto. Y siempre nosotros, por lo menos nosotros como entidad, siempre iremos a intentar entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? Luego, Nosotros muy tenemos a nuestra doctora importante, Patricia Gisbert para esto. sí, y muy importante también analizar reviews, porque al final los reviews son publicaciones que hacen un metaanálisis de publicaciones, porque cuando te vas a una publicación tú puedes acabar encontrando lo que te puede interesar más o menos, porque Correcto. siempre va a haber alguien en el mundo que piensa parecido, pero analizar reviews suele tener más contundencia o robustez científica. Lo que pasa es que el primer impacto que genera un artículo, una noticia o lo que sea, pues Eso el sí, problema que tenemos es a día de evidente. Eso es cierto. Más siendo Baesdorf, es evidente. María José, aprovecho para lanzarte a ti una. Nos preguntan que por qué las marcas siguen sin dar un salto contundente hacia filtros no disruptores, no nano y más sostenibles. ¿Qué hándicaps crees que existen para reformular los solares? A ver, al final, lo he comentado en la presentación, estabilizar un solar es complicado de formular. Tener una fotoestabilidad, hay muchos elementos que influyen dentro del desarrollo del producto, entonces dependerá también de cada empresa. Nosotros nos encontramos con cada empresa tendrá pero las limitaciones que nosotros encontramos, pues al final son todas las pruebas que hay que hacer, todos los ensayos, todo ante eso, ante esos nuevos filtros. Yo no digo que no, yo estoy, o sea, en nuestro caso, hablo te puedo decir de mi experiencia, la colaboración de lo público y lo privado. Yo ahí veo una herramienta para probar ese tipo de filtros y nosotros estamos en ello. Pero es largo, no es rápido, es un proceso largo y bueno, cuestión de tiempo. Yo creo que se está trabajando en ello y muchas empresas del sector, igual que nosotros, estarán investigando, pero no es sencillo y bueno, yo creo que estamos en el camino. Tenemos una pregunta también, muchas gracias María José. Tenemos una pregunta también que parece un poquito más compleja. Si queréis, lo que podemos hacer, la formula María Crespo. Si veis que es breve la respuesta, la podemos responder ahora y si no, posteriormente Guillermo os puede poner en contacto con María para responderla más en profundidad. Pregunta sobre qué son las triazonas y los filtros organominerales. ¿Qué hacemos con esta pregunta? Yo creo que La respuesta fácil, lo que tendría que estar es hablando con los distintos fabricantes que están haciendo estos productos. Las triazonas están disponibles, eran las antiguas, estaba todo hecho por Ciba, que eran las marcas comerciales de Tinosor S, Tinosor M, que ahora en este momento también están disponibles en otras empresas y entonces tanto BASF como DSM como 3V Sigma tienen estas triazonas, con lo que todo es con distintas marcas comerciales. Y entonces lo que se vendía en ese momento son moléculas químicas, porque son unas estructuras, esa triazona son unas moléculas con 3-4 anillos bencénicos muy potentes, con lo que entonces tienen una gran posibilidad de, cuando llega la radiación y el fotón, poder hacer una deslocalización de los distintos niveles energéticos con los orbitales y entonces ir pasando esos dobles enlaces y entonces tenemos esa resonancia dentro de la molécula y entonces permite el que no haya ningún problema y captar bien ese fotón y eliminar energéticamente ese fotón. Y entonces lo que decían era que casi su comportamiento era a nivel como un scattering y demás, y entonces era como se comportaban casi como un dióxido de titanio o como un óxido de zinc en su tema de acción, pero que su estructura y su composición era orgánica. Y entonces era un poco por ese tipo de guiño que hacían y en el mercado le llamaron y se denominaron de ser unos ingredientes organo por su origen y mineral un poco por su plan de acción o mecanismo de acción. Entonces son esos. Entonces son moléculas muy grandes y en principio da la sensación que serían una de las muy estables y muy fotoestables también, y que es importante. Y entonces con extinciones molares también bastante grandes y entonces son importantes ahora en el mercado. O sea, que su uso creemos que van a ser y yo creo que va a ser una de las apuestas importantes. De hecho, Pierre Fabre ha hecho una patente no hace mucho, incluyendo varios, y ha integrado un órgano mineral, con lo que entonces entiendo que con eso es una declaración de intenciones de la importancia de este tipo de filtros. Tenemos que pensar, con la pregunta también que ha contestado antes María José, que qué filtro no está. Cuando te hacen esas preguntas es,
qué filtro no está en este momento Cuestionado. señalado por el mercado o señalado por el consumidor. O bien puede estar señalado por una cuestión de océano medioambiental, o por la ECA, o por el REACH, o por el tema de disruptores endocrinos, o sea, hay que pensar que desgraciadamente un filtro solar no puede tener una estructura química muy sencilla. Y entonces, como no puede ser muy sencillo, porque si es muy sencillo no tendrá posibilidad de deslocalizar y de tener esas propiedades de resonancia intrínseca de las moléculas químicas potentes y grandes con anillos bencénicos, dobles, triples enlaces, pues entonces, si no es una estructura o es una estructura demasiado sencilla, no será un buen fotoprotector. Entonces, en cambio, la química aquí está participando y entonces está generando, pues eso, pues como polifenoles y demás, todo, moléculas cada vez más complicadas o cada vez más grandes, que a su vez se parecen más también a todo el tema de nuestras hormonas, porque ya la naturaleza fue sabia e intentó hacer hormonas que fueran químicamente complejas y complicadas para evitar que en la naturaleza se encontraran, ¿no? Pero el hombre está haciendo cada vez estructuras más similares a las hormonas. Entonces, como hacemos estructuras más similares a las hormonas, pues el organismo al final ve cosas similares y no sabe muy bien por dónde ir. Y entonces ese es el gran problema y el gran hándicap que tenemos con disruptores endocrinos. A día de hoy, por eso yo prácticamente, como habéis visto, opto por la utilización de fotoprotectores, sí, pero luego un aporte o una ayuda de una fotoprotección textil, pues es adecuada. En este caso estamos viendo que el mercado va también por ahí, está haciendo esos guiños. Pero es que es muy complicado, ¿eh? No sabemos muy bien, insisto. Nos van a acusar, cualquiera nos va a acusar de algo. Si no es por un tema de los bichos, será por el microbioma, si no, si es cruelty free o no es cruelty free, si no, porque los océanos los estamos estropeando y ensuciando, si no, porque medioambientalmente no sé cuánto, si no, porque si no lo inhalas puedes tener luego derivadas de cáncer de pulmón o cáncer del no sé qué. O sea, lo digo porque contentar a todos va a ser imposible, ¿eh? O sea, ningún sector se libra, ¿eh? Ya, pero que no vamos a poder contentar a todos. Eso, No, y más en fotoprotección, ¿eh? Porque necesitas moléculas e ingredientes complicados, insisto, en el sentido estructural y en el punto de vista químico. Creo que ha quedado muy bien explicado. Además, tenías una felicitación de Carmina Casas por el chat, que te felicitaba por la respuesta. Bueno. Marta, aprovecho y te hago la pregunta que he visto que venía ahora, que creo que es interesante, sobre la polémica con los test para determinar SPF que hubo recientemente. ¿Se está trabajando para homogeneizarlos? Sí, bueno, a nosotros estos test nos pillan un poco más alejados porque no lo realizamos, por lo cual no estamos metidos en el método en sí, pero sí que es cierto que están muy cuestionados y sí que, bueno, de cara se está trabajando por modelos in vitro y, bueno, pues de cara a unos años sí que intentar homogeneizarlos y a lo mejor tener otras alternativas que no son los ensayos SPF in vivo, sí. De hecho, hemos visto recientemente un caso de una empresa que ha declarado que los va a publicar todos los test de sus productos solares con una forma de dar un poco de transparencia y evitar que haya terceros, como en este caso sucedió con la OCU, que hagan test a los que no puedes acceder, pero que llegan a conclusiones, ¿no? Pues por lo menos esa transparencia siempre ayuda. También nos preguntaban por aquí si era posible, a ver quién está al día de esto, si era posible calcular el SPF de los filtros usando también boosters en la fórmula. A ver, yo si queréis contesto a esa pregunta por mi trayectoria anterior. A ver, evidentemente el booster es un activo que va a inducir o va a incrementar la protección en el SPF. Entonces, cuando se hace la determinación del SPF para reivindicar el claim en el producto, pues evidentemente se va a medir en la fórmula final que va a llevar ese booster. Entonces, si el booster realmente está actuando en positivo, pues eso se va a reflejar en el resultado final. No es un inconveniente que esté el booster en la formulación. Otra cosa es que tú quieras analizar, porque estés haciendo un screening o una investigación y quieras analizar la eficacia en sí misma del filtro. Entonces no le meterías booster, ¿vale? Que es algo que hacemos nosotros en el desarrollo de los filtros. Lo que buscamos es la eficacia de nuestros filtros, pero evidentemente como formulador y como el hecho de aportarle un plus a la fórmula, el incluir booster, es muy positivo porque además muchas veces tienen una acción también antioxidante. Iván. Sí, totalmente de acuerdo con Irene. O sea, al final se calcula el SPF global de toda la fórmula. Yo no estoy de acuerdo. No.
Iván. No. Pues Vamos a ver. Disparo muy rápido. Vamos a ver, para mí un booster tendría que ser, y estamos hablando de SPFs, debería de ser algo que a su vez también tiene una capacidad de absorción de esa radiación y entonces debe de ser similar la acción a los filtros solares. O sea, el decir que yo pongo un booster porque le pongo, como hay temas de vitaminas o con su actividad biológica, una vitamina E o determinados ingredientes que les estoy poniendo un pantenol o un bisabolol, que son antiirritantes y todo eso, y antieritemas y demás, eso es fantástico, pero no me está dando mayor protección solar, todo lo contrario. Me está eliminando la respuesta orgánica del cuerpo humano frente a esa radiación del SPF. Pero depende cómo sea la naturaleza del booster, Pascual, porque, por ejemplo, nosotros nuestros pigmentos, que son una composición muy similar al filtro, pero en menor cantidad de óxido de titanio y óxido de zinc, lo que más tienen son óxidos de hierro, lo que ahí sí que vemos es una acción booster. No tanto desde el enfoque que tú comentas de vitaminas. Pero porque está haciendo una absorción, de esa radiación. Claro, ¿vale? tiene una acción Tú lo has booster. presentado, en este caso, en la curva. O sea, por eso me refiero a los boosters. Yo soy partidario de que sí que ayudan si tienen esa absorción también de la radiación y entonces están haciendo el mismo efecto de lo que hace un fotoprotector. Sería una especie de, pues como nos está pasando con los conservantes cuando hablamos de los no conservantes y tal, o los boosters en conservación. Un booster en conservación, ¿qué es? Algo que mata también bichos. Si no, no booster, perdona. Entonces, en este caso, a nivel de fotoprotección es lo mismo. Un booster en fotoprotección, ¿qué tiene que hacer? Lo mismo. Tiene que estar dando un mecanismo de acción frente a la radiación o frente a los fotones y a la luz idéntica. No porque yo ponga algo que me disminuye la respuesta eritematógena de la piel o del no sé qué o no sé cuánto, si es una actividad biológica, eso con esto me ayuda a tener un SPF o lo denomino un booster. Para mí, eso es un error. Y eso al final es un tema de concepto, lo que hablábamos cuando comentaba lo de la fotoprotección activa. Si tú metes por ese lado esa combinación de activos que va a paliar un poco los efectos secundarios que puedes tener también de la propia radiación, pues estás contribuyendo de alguna forma a tener un fotoprotector plus o más completo. Quizá lo que no está teniendo es un efecto en incrementar esa protección, como entendemos un booster, que es lo que yo os comentaba de lo que puedes hacer con óxidos de hierro, tal, que está trabajando directamente ahí. Entonces tienes una acción más preventiva porque no tienes que arreglar lo que provoca luego a nivel de daño, de radicales, de eritema, porque realmente ya estás trabajando en todo el espectro. Correcto, tú estás haciendo ahí una acción reparadora. Perfecto. Sí. Pero eso para mí no es un booster de fotoprotección. ¿Vale? Eso son la protección, o se le queremos llamar protección activa, o protección biológica, o protección reparadora, o como queramos, pero no es un SPF. Si no están dándonos información frente a los 280 nanómetros, 310, que es el SPF, como se calcula, no tenemos nada que hacer. De hecho, eso no se te va a ver ni en el estudio. Ese tipo de activos no se te va a ver un incremento del SPF. Entonces... O sea, que el tema es más interesante de lo que pensábamos. Mucho más. Quizás tocará hacer periódicamente este tipo de charlas o podemos tocar el tema en el próximo Pharmaforum, Cosmética Forum. Perfecto. Que además por fin podremos estar presenciales, que esto ya es también muy interesante. Pues sí. Pues yo doy por finalizada la parte de la mesa y voy a dar paso a Guillermo. Agradeceros a todos vuestra participación. Si ha quedado alguna preguntita suelta, ya desde Pharmaforum os la harán llegar para que se pueda contestar. Y doy paso a Guillermo, que hará ya el cierre, y agradecerles nuevamente que hayan contado con el Beauty Cluster para colaborar en esta actividad y a todos vosotros por estar aquí. Gracias. Pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos los asistentes que habéis estado, los ponentes, por supuesto. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, que habéis dado una clase maestra, yo creo, desde distintos puntos de vista y en esta mesa redonda. Muchas gracias al público que también ha estado. También no nos olvidemos agradecer a nuestros patrocinadores, que son ADP Cosmetics, Anmar y Dr. Goya Laboratorios, que han estado aquí también. Y como bien ha dicho Iván, pues en el 3 y 4 de noviembre volveremos con un Pharmaforum presencial, por supuesto con todas las medidas de seguridad de esta situación sanitaria en la que estamos, y os esperamos allí. Habrá más webinars, por supuesto. Recordamos de nuevo también que tanto el vídeo como las presentaciones estarán disponibles en nuestra página web para que lo podáis volver a visualizar.
Y nada más por nuestra parte. De nuevo, gracias por vuestra asistencia y por vuestra presencia. Si tenéis alguna duda, se la haremos llegar y nos vemos en los próximos webinars de PharmaForum y seguramente alguno más con Beauty Cluster, espero. Así que un saludo a todos y nos vemos en el próximo. Muy bien, muchas gracias. Muchas Un saludo gracias. a todos. Hasta Gracias a luego. vosotros. Hasta luego. Gracias, hasta luego.